Saludamos a esta hora a Miguel Compa, miembro directivo del Secretariado Revolucionario de Venezuela, colectivo Miranda Vive. Gracias por estar con nosotros desde los Altos Mirandinos, en el estado Miranda, muy cerca de Caracas. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Juan Carlos. Saludos a toda la audiencia de la hermana República de Colombia. Aquí estamos nosotros en este momento consternados con este vil asesinato de Robert y su esposa, ¿no? Miguel, fíjese que muchos en las redes sociales, Miguel, han venido hablando del asesinato de Eliezer Oteiza, del asesinato de Juan Montoya, compañero de usted dentro del Secretariado Revolucionario de Venezuela y que funcionaba sobre todo en el 23 de enero, además, que tenía su sede principal. Sí. Y por otra parte, ahora el asesinato de Robert Serra. ¿Cree usted, Miguel, que existe algún tipo de hilación de estos crímenes con personas que son relacionadas con el ala, a veces, por qué no decirlo, radical del chavismo, pero también a los colectivos? Mira, no hay la menor duda de que se vinculan esta serie de muertes que han ocurrido en los últimos tiempos en Venezuela, sobre todo los últimos años, que tienen que ver con personalidades políticas de envergadura, que tienen un liderazgo, que tienen una configuración en el proceso revolucionario venezolano. Nosotros hemos considerado que la muerte de Oteiza, que la muerte de Robert Serra, que la muerte de nuestro queridísimo combatiente revolucionario, compañero Juan Montoya, están vinculados a las acciones paramilitares que tienen su origen en un epicentro allende de nuestra frontera. En el caso colombiano, todo es público, las vinculaciones de Uribe con la ultraderecha fascista venezolana, tanto vinculada a la Mesa de la Unidad como vinculada a los sectores más ultrosos que dirigen María Corina Machado y Leopoldo López. El joven Saleh fue, expulsado de territorio colombiano por haber sido descubierto por el gobierno colombiano, la inteligencia colombiana, en acciones de conspiración contra nuestro país. Acciones de guerra, acciones de atentado, acciones terroristas, que hemos sido víctimas en el país de ese accionar. En el caso concreto que estamos viendo en el día de hoy, la lamentable y profunda muerte de nuestro gran camarada y amigo y compañero de lucha, uno de los símbolos de la juventud revolucionaria, digna, juventud rodeada en Venezuela, camarada Robert Serra y su esposa, ha sido un crimen que está estrechamente vinculado al accionar político de la ultraderecha fascista venezolana, que tiene su expresión también en el seno de la Mesa de la Unidad. Nosotros consideramos que hace 15 días fue llevado a la audiencia preliminar el asesino de nuestro querido compañero y camarada dirigente nacional del Secretariado Revolucionario de Venezuela, Juan Montoya, donde este ciudadano fue llevado a la audiencia preliminar y reconoce la acción de asesinato, la autoría material del asesinato, vinculado a sectores allende de la frontera. Es decir, el señor Hermes está vinculado por señalamientos que se han hecho tanto en Colombia como en Venezuela a sectores paramilitares. En este momento nosotros estamos eso de profundizar la investigación del origen de la muerte tanto del compañero Oteiza, el compañero Juan Montoya y el compañero Robert Serra. Robert Serra fue asesinado de una manera macabra, producto de una acción bien evaluada, bien estudiada, bien analizada. Una acción militar, con experiencia, de una manera silenciosa. Se toma militarmente la casa, se asesina a Robert, su esposa, de manera muy meticulosa, muy silenciosa. Es decir, no se utilizaron armas de fuego, porque Robert Serra vive en una zona popular donde todo alrededor participan los movimientos sociales. Y lógicamente, un disparo en la casa de Robert Serra hubiese disparado las alarmas y más de 500 personas hubiesen hecho presencia inmediata a la casa de Robert Serra. Lo que quiere decir que utilizaron un arma silenciosa, utilizaron un cuchillo, utilizaron punzones para asesinar de manera macabra a estos dos compañeros. Miguel,
Fíjese que llama la atención que durante las investigaciones, entre lo que dice el gobierno, entre lo que dicen los periodistas también que cubren la fuente de sucesos en Caracas, han asegurado, por ejemplo, que están estudiando las grabaciones de las cámaras de seguridad, que pareciera que esa noche estaban apagadas. Segundo, hablan de la llegada de personas, incluso 3 de ellos vestidos completamente de blanco, deducen que eran personas ligadas a la santería, que llegaron como normalmente puede entrar cualquier persona a la casa sin forzar en ningún momento las puertas, las ventanas, y que ni siquiera esa era la casa de Robert Serra, sino que era una casa que tienen los colectivos para reunirse y hacer allí obviamente las discusiones de los trabajos, bien sea sociales o incluso de choque que pueden enfrentar en algún momento los colectivos, y que esa casa pues incluso quien vive ahí, quien lamentablemente fallece al lado de Robert Serra, ni siquiera era su esposa, sino era una de las muchachas amigas de Robert, incluso, que podía estar viviendo en esa casa. Mira, fíjate, la canalla mediática lo que plantea, ¿no? Que Robert Serra tenía vínculos estrechos con sectores de unas llamadas o denominadas santerías que se han proliferado en el país. Pero la santería no tiene una connotación, digamos, que más que su carácter cultural, religioso, pero vinculan eso para asesinar moralmente luego a hacerlo. Es decir, al comandante Robert Serra están tratando de asesinarlo moralmente después de muerto, señalándosele de cosas absurdas. Serra es uno de los hombres esclarecidos política e ideológicamente de la revolución, que nada tiene que ver con la santería en Venezuela, que nada tiene que ver con sectores religiosos en Venezuela. Su accionar revolucionario desde la Asamblea Nacional tenía un carácter contenido en la defensa y profundización del proceso revolucionario venezolano. Y uno de los grandes líderes juveniles en Venezuela que tomó para sí la bandera del legado del comandante supremo Hugo Chávez Frías para construir la propuesta revolucionaria en Venezuela del socialismo del siglo XXI. Como hoy la canalla mediática y los sectores de la Mesa de la Unidad y la derecha fascista señalan a Robert Serra como participante en determinadas sectas religiosas, que la muerte se debe a que a él, en una noche de lujuría loca, unos sectores religiosos lo asesinaron, que participan en esa, secta satánica. Mentira, es una gran mentira, es una manipulación canalla, mediática. Nosotros aquí en Venezuela tenemos suficientes elementos para establecer criterios claros, y ya el gobierno, a través de nuestro presidente Nicolás Maduro, estableció la identificación de los autores materiales. Compa, que pronto serán capturados, sin duda. La justicia, el brazo de la justicia venezolana, más temprano que tarde les va a llegar. Y compa, los vamos a detener, y los vamos a procesar, y los vamos a llevar a las instancias jurisdiccionales, porque aquí hay justicia, aquí hay un proceso revolucionario que garantiza la justicia, que garantiza a todos los ciudadanos que todos aquellos delitos que se han cometido en suelo patrio tengan una decisión jurisdiccional en las instancias correspondientes. Ahora, ¿qué estamos viendo hoy? Hoy estamos viendo que no solamente fue Otaiza, asesinado de manera bien extraña, el camarada Juan Montoya, asesinado de una manera bastante extraña, y ahora Robert Serra, y se le trata de dar la connotación de que no fue asesinado en el marco de un acto nocturno de pertichería, satánica, ¿no? Ahora, compa, de una secta religiosa. Esa es una versión, compa, esa es una versión que existe, que puede haber sido algo referente a la santería, como usted lo ha dicho, pero también hay otras versiones que aseguran que Robert Serra tenía nexos directos con los colectivos que formaba parte y hasta financiaba a los colectivos, y que todo esto podría obedecer a una disputa entre los colectivos, que también es cierto que existe dentro, no sé si dentro del secretariado, pero sí dentro de los colectivos hay ciertas diferencias, y que esto puede ser evidencia de eso que ha ocurrido dentro de esta supuesta vivienda de Robert Serra, que haya sido, entre comillas, un ajuste de cuentas. Esa es la otra hipótesis que existe. ¿Qué decir al respecto, Miguel? O sea, es absurdo pensar que algún colectivo le pasó la cuenta a Robert Serra por una diferencia, por problemas de financiamiento, por problemas cualesquiera que sea. Es un absurdo total. Todos, en el seno de nuestras organizaciones revolucionarias, sociales, culturales, etcétera, tenemos diferencias. Las diferencias las limamos al seno de nuestras organizaciones, sin duda. No hay la menor duda.
Por supuesto que aquí no hay una dictadura como tal, ni en los colectivos ni a nivel de gobierno. A Chávez se le satanizó diciéndole que era un dictador, que este es un gobierno autoritario, y a Nicolás Maduro se le ataca de la misma manera, que este es un régimen dictatorial. Y en los colectivos, a los colectivos se les ha satanizado. La Mesa de la Unidad, en principio, la ultraderecha satanizó a los círculos bolivarianos con los sucesos de abril del 2002. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tratan de encubrir acciones paramilitares en Venezuela a través de la divulgación por la vía mediática de un vil asesinato tanto del compañero Robert como de su esposa. Entonces, fíjese, Miguel, no podríamos nosotros establecer criterios en este momento cuál fue el carácter del accionar. Sin duda, todo perfila y apunta a que fueron grupos paramilitares accionados Miguel, en Venezuela por la ultraderecha fascista, que en este momento se desenmascara una vez que Salet dice a través de ese video que fue mostrado al mundo por el gobierno venezolano, que ellos tienen 21 personas en una lista a los cuales hay que asesinar. Ahora, Sin Miguel, duda, estas 21 personas quiere decir que les quedan 20, porque ya asesinaron a Robert, uno de los hombres que se perfilaba en la revolución venezolana como un gran líder para la construcción del proceso revolucionario bolivariano, heredado de nuestro supremo comandante Hugo Chávez Frías en el marco del proyecto revolucionario, el proyecto de la patria. Que fíjese, Miguel, que estamos construyendo un nuevo modelo social, un nuevo modelo económico para desmontar a la atrocidad que en este país cometió el sistema del capital, el sistema neoliberal, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural. Y hoy un pueblo que reivindica la acción, el plan, el programa de la herencia, del legado del comandante supremo, nosotros decimos en este momento que es el sector fascista de la Mesa de la Unidad el que ha impulsado toda esta serie de asesinatos en los últimos tiempos en Venezuela, Miguel, incluyendo no solo la muerte de Otaiza, no solo la muerte de Juan Montoya, no solo la muerte de Robert Serra, sino muchas muertes atroces que han ocurrido en Venezuela que perfilan que es la acción de una serie de actores y factores ajenos a la sociedad venezolana, ajenos a la política venezolana, traídos a Allende de los Mares por los sectores fascistas de la sociedad venezolana. Miguel, te pido que por favor no te retires el teléfono del oído para que me puedas escuchar si en algún momento tengo que hacerte una contrapregunta para agilizar también un poco las respuestas en pro de realizar mayor cantidad de preguntas. Fíjese, compa, que usted ha hablado a lo largo de esta última intervención de que no se puede establecer en este momento cuál es el móvil del asesinato, pero sí se establece que fue la derecha. ¿Eso no contradice un poco el no poder precisamente decir por qué o quién lo ha asesinado, pero sí afirmar que fue una derecha, que fue un grupo paramilitares? ¿Por qué le pregunto esto? Y es que hace prácticamente un año, si no es más, recordemos que fue asesinado un periodista de la Fuente de Deportes del diario El Nacional, si no estoy mal, del diario Líder, en el municipio Sucre, muy cerca a Catia precisamente, y se acusó directamente a Álvaro Uribe Vélez. A la fecha de hoy no hay prueba que vincule al expresidente y ahora senador colombiano en este asesinato. ¿Por qué creer entonces ahora que la muerte de Robert Serra tiene que ver con Álvaro Uribe Vélez si no se ha podido demostrar ni siquiera esas supuestas órdenes de sicariato de hace más de un año? Mira, decía eso porque el joven Salet estableció su vínculo directo con el exmandatario colombiano Álvaro Uribe, y donde incluso solicita la entrega de armas y explosivos. Lo que quiere decir que sí, dentro de los planes estaba establecido ejecutar acciones terroristas en Venezuela. Recuerden que el terrorismo no tiene rostro definido en el accionar, es decir, igualito pueden asesinar a una persona de la izquierda venezolana, a un ciudadano común de la calle o a un militante de la derecha venezolana. En el caso del periodista de Catia, por supuesto que ahí las investigaciones han adelantado una serie de pesquisas que han dado algunas resultantes, y eso está a nivel de las instancias jurisdiccionales, tribunalicias y la fiscalía. En el caso de Robert, nosotros decimos, bueno, la connotación que tenía el compañero Robert en el país, su, estrecha vinculación con el pueblo venezolano, con el pueblo bolivariano, con el pueblo chavista, sin duda
te deja las señales bien claras de que fue un crimen planificado para generar una situación de zozobra en la sociedad venezolana, pero sobre todo en el pueblo chavista, golpear la moral del pueblo, golpear el carácter de defensa de la revolución que ha definido nuestro pueblo. Patria o muerte con el proceso revolucionario bolivariano, patria o muerte con el legado del comandante Chávez. Entonces, por supuesto que Robert Serra era un objetivo a precisar por parte de estos sectores fascistas que están en el país tratando de destruir la revolución venezolana, tratando de buscar caminos tortuosos, caminos distintos al camino democrático para dar al traste con el proceso revolucionario en Venezuela. Fíjese, yo le quiero poner un ejemplo, y esto por hacer un poco abogado del diablo, ya que no tengo aquí lo que para ustedes sería el diablo, en este caso Álvaro Uribe Vélez o la extrema derecha colombiana, pero quiero aceptarle un ejemplo para ver cómo me lo puede responder usted, y es el siguiente. Ustedes dicen que por las declaraciones de Lorenzo Aleg se induce directamente que Álvaro Uribe Vélez tiene que ver precisamente con este homicidio de Robert Serra y seguramente entonces también con el de Otaiza e incluso el de Juancho, como lo ha asegurado Hermes, que por lo menos tiene nexos con grupos paramilitares colombianos. Pero también es sabido y es conocido en Venezuela, por ejemplo, yo era amigo de Juancho, conozco a varios de los colectivos y hasta tengo fotos con algunos de ustedes en coberturas que hice en Venezuela en algún momento. ¿Usted se imagina que yo pudiera decir ante los medios o ante una grabación, por ejemplo, si yo buscara desestabilizar al gobierno colombiano, decir que, no sé, que Juancho me tiene tantas armas guardadas, que Compa me tiene tantas granadas y que de repente Hermes me tenía tantas indumentarias militares para poder entrar a territorio colombiano y darle un golpe certero a Álvaro Uribe Vélez? Ustedes inmediatamente van a reaccionar y van a decir que es mentira, porque obviamente es mentira. No puede ser esto lo que está ocurriendo con Álvaro Uribe Vélez, que de repente un niño, y esto lo digo entre comillas, un niño bocón, como lo han tildado algunos en las redes sociales, diga cosas que ni siquiera son ciertas y que yo en ese caso que le estoy colocando como ejemplo, pueda ser un periodista o un joven bocón diciendo y enarbolando tal vez una amistad que pueda tener con algunos de ustedes para crear desestabilización, para crear zozobra o simple y llanamente para crearme la imagen de un luchador de la libertad de los derechos humanos en Venezuela, en este caso, en mi ejemplo, en Colombia? Mira, si nosotros evaluamos las circunstancias que han transcurrido en el proceso revolucionario venezolano en el marco del mandato de Álvaro Uribe Vélez, no es ninguna mentira que el gobierno que él ejerció, él como presidente de la República de Colombia, hizo muchísimos intentos y gestionó muchísimas acciones, digamos, de contacto y de organización con sectores ultrosos de la derecha venezolana para intentar socavar la estabilidad política en Venezuela. Eso no es ninguna mentira. Incluso el propio Álvaro Uribe Vélez, en entrevista de prensa, ha reconocido pues sus vínculos con la ultraderecha venezolana, o es que las reuniones que sostuvo durante el año 2012 y 2013 Leopoldo López con Álvaro Uribe Vélez son una mentira. Y salieron las fotos, incluso circularon por todo el mundo. Hay paramilitares colombianos que están detenidos en las cárceles norteamericanas, procesados en los Estados Unidos por tráfico de droga y otros delitos, que han declarado las intenciones de Álvaro Uribe Vélez con la derecha venezolana para desestabilizar el gobierno del comandante Chávez, del presidente Chávez, y ahora continúa, una vez dejada la presidencia de Colombia, organizando acciones de coordinación, de financiamiento, de apertrachamiento de paramilitares colombianos y la ultraderecha fascista venezolana para ejecutar acciones en territorio venezolano y desestabilizar el país, para ver si logran romper con el cauce democrático por el que transita la revolución venezolana e instaurar un gobierno que le sea incondicional a ellos, incondicional a la Casa Blanca y el Departamento de Estado norteamericano y a la oligarquía venezolana. Fíjate, Nosotros Miguel, consideramos que es necesario que la investigación vaya más allá de la simple investigación policial, porque pero sin no, duda ahí sucedieron
cosas muy extrañas. Pero ¿no es más prudente, Miguel, tal vez guardar un poco de silencio, no sé si sea la palabra, pero sí tal vez de precaución, de cordura, si vale el término, al momento de señalar a alguien como culpable, como ustedes bien lo ha dicho, que no nos podemos quedar solamente en las investigaciones policiales, sino que hay que ir más allá? ¿Por qué no esperar a que ese más allá demuestre a los culpables, demuestre a los responsables, que haya pruebas fehacientes que de verdad demuestren que o la derecha colombiana o la derecha venezolana tienen que ver con este homicidio? Porque es que vuelvo y le repito el ejemplo. Entonces, porque yo tenga fotos con Miguel Compa o porque tenga fotos con Juancho en Venezuela, eso no me hace miembro de un colectivo, eso no me hace ser un Carapay con Tupamar, un Alexis Vive y tampoco un Serpal Cartolini, por ejemplo. Ahí es donde veo tal vez un poco de precipitación en las declaraciones, insisto, siendo abogado del diablo. Y le quiero leer, Miguel, lo que me están escribiendo en las redes sociales, ustedes que también saben de seguridad, porque muchos de ustedes vienen de ese campo. Dice lo siguiente: ¿se podría decir que fallaron también los cuadrantes? ¿Por qué circulan los paramilitares por Venezuela con total normalidad? Esto lo pregunta Gerardo Sánchez a través de la red social Twitter. ¿Qué responder allí, Miguel? Mira, los cuadrantes son una estrategia política dentro de la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro para que desde el Ministerio del Interior, el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, coordine el accionar policial en el país para enfrentar el delito y los problemas de inseguridad que tenemos en el país. Sin duda, si todos lo sabemos, en cualquier país del mundo, incluso los Estados Unidos, incluso Rusia, incluso China, cualquiera podía infiltrarse y ejecutar algún tipo de acción ajeno a la política democrática o a la política soberana de esos países. En Estados Unidos agarraron unos aviones y se los metieron a las Torres Gemelas. Eso no fue ningún cuento chino. Los aviones los capturaron en Estados Unidos en un aeropuerto, se los llevaron y se los metieron a las torres. Un grupo de terroristas que hasta ahora no está clara la situación a través de la cual ocurrió eso. En Venezuela pueden ingresar grupos paramilitares y sabemos que lo hay, sabemos que existen en el territorio venezolano grupos paramilitares prestos a atentar contra la seguridad del país, contra la estabilidad democrática del país. Ahora, señalar personas, por supuesto que señalamos a Álvaro Uribe, porque harto conocido ha sido señalado no solo por el gobierno venezolano, sino por los propios participantes. En este último caso, el joven Caleb, quien está detenido en este momento en Venezuela para ser procesado por los delitos que bien puedan estar tipificados en las leyes venezolanas, porque aparece un video señalando eso. Él está vinculado al gobierno, al expresidente Álvaro Uribe, solicitándole armas, explosivos, C4, dinero, etcétera, y diciendo que van a venir a Venezuela a ejecutar acciones de terrorismo con paramilitares para asesinar 21 personas que están en la Miguel Compa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana, pero lamentablemente el tiempo apremia. Miembro del Secretariado Revolucionario de Venezuela. Feliz tarde para usted en Los Altos Mirandinos.